Muy buenas, chavales. Hoy vamos a responder a una de las preguntas que tenemos todos en la cabeza y sobre todo ahora que empieza una temporada y nos vamos a proponer nuevos retos, tenemos una pregunta en la cabeza y esa pregunta es ¿cuánto debo de entrenar para cumplir mi reto? Hoy vamos a responder a estas preguntas. ¡Vamos! Ahí. Pues hoy vamos a responder a estas preguntas, pero mira, antes de irnos, que vamos a irnos y vamos a hablar con entrenadores de running y de trail running. Pero antes, sí me gustaría haceros una separación, ¿vale? Una clasificación, por ejemplo. Dividir en categorías lo que es un corredor popular. No vamos a hablar de corredor élite, sino un corredor popular. Por ejemplo, podemos distinguir lo que es un corredor novato, un corredor que empieza. Este corredor pues ha empezado a correr ahora, hace sus entrenamientos 3 días a la semana, está muy bien para una persona que entrena. Empieza a correr sus 5K como límite los 10 y se anda ahí empezando a lo que es disfrutar de esto del correr. Entonces el primer nivel sería el corredor novato. Esto de correr lleva un periodo de adaptación porque claro, el que no ha corrido nunca pues necesita un periodo en el que el cuerpo se adapte a esto de impacto a las articulaciones, tendones, musculatura y demás. Entonces, un añillo por ahí, ya vamos corriendo nuestros 5K, nuestros 10K y tenemos eso, unos 3 días a la semana de entrenamiento. De ahí podemos pasar, si queréis, a un corredor más avanzado, ¿vale? Que ya ha cumplido con... Está ahí Shena que está buscando algo y no sé lo que es, está buscando su juguete. Un corredor más avanzado que ya lleva más de un año, ya ha hecho sus 5K, sus 10K y quiere avanzar un poquillo más y ya quiere dar el salto a lo mejor a la media maratón y de ahí a lo mejor un maratón así de vez en cuando, ¿vale? Entonces este sería el corredor más avanzado y luego ya tendremos el corredor experto, el corredor que ya lleva bastante tiempo corriendo, haciendo sus maratones, haciendo sus medias maratones y demás. Ya como yo digo, ha remediado todos los errores que ha ido cometiendo en el pasado y ya ha hecho todas sus pruebas y demás y ya tiene una experiencia como para correr medias maratones y maratones y a lo mejor algún ultra, ¿vale? Esas serían las tres categorías: corredor novato, corredor avanzado y ya corredor experto. De ahí podremos pasar a corredor élite, pero corredor élite ya eso nosotros no lo vamos a tratar porque total, eso ya llevan sus entrenadores personales y ya tienen sus cosas y ya ellos van por otro lado. Entonces el élite lo vamos a dejar y nos vamos a centrar en el novato, en el avanzado y en el experto, corredores populares y vamos a ir a hablar con entrenadores personales que nos van a dar su opinión sobre este tema, ¿vale? Pues venga, vámonos. Bueno, hemos venido a hablar con el primero, vamos a buscar 3 o 4 entrenadores y aquí tenemos el primero, José Luis Castro, ya lo conocéis, de muchas pruebas, organizador de pruebas, presidente del Club Tour de Tania y aparte entrenador deportivo, ¿no? Especializado en trail. Preparador físico deportivo y especializado por la Universidad de Valencia en trail, ultras y deporte de resistencia. Eso es lo que a nosotros nos interesa, trail y ultra. Bueno, entonces la pregunta es fácil. ¿Cuánto tengo que entrenar para conseguir mis objetivos? Yo he hecho una clasificación de corredores, empezando por un corredor novato, después un corredor avanzado, ya un corredor experto y ya de ahí pasamos a un corredor élite, pero nosotros élite no lo vamos a tratar porque el corredor élite ya tendrá su entrenador personal
que ya lo lleve y demás. Entonces, un corredor novato, pongamos que va a realizar una prueba, un 10K, ¿cuánto tiene que entrenar para conseguir su objetivo? Bueno, primero siempre recomendar que un corredor, que sea novato o medio, o un corredor un poquito más avanzado, si busca la mano de un profesional es mucho mejor, porque así lo va a orientar mucho mejor. Pero volviendo al tema de un corredor novato, yo creo que con 3 o 4 días es suficiente. 4 días a la semana está bien, partiendo de que no haga carreras muy largas. Evidentemente nos vamos a carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, y en esas carreras de 5 o 10 kilómetros, pues prácticamente llevarse unos 2 meses para iniciarse a meterse en una competición, sin él exigirse tampoco una marca ni nada, simplemente disfrutar de la prueba. Corredor novato tampoco le podemos Exactamente, marcar, no se le puede exigir nada, ni él se tiene que exigir a sí mismo nada, Ajá. sino simplemente correr, disfrutar y poco a poco ir avanzando, ir encontrándose mejor, ir encontrando esa sensación que tanto nos gusta del deporte, ese bienestar que nos da después de hacer el ejercicio, y bueno, y eso en un corredor novato yo creo que sería lo idóneo. 4 días, 2-3 meses ya puede competir perfectamente, se puede meter en una carrera popular, por ejemplo, estas que tenemos aquí en Sevilla del IMD van fantásticas, porque hay mucha gente y se disfruta, y prácticamente, si pasamos ya al corredor, siguiente nivel, que es un corredor medio, ya nos podríamos automáticamente correr 5 días a la semana, incluso con 4, ya con un poquito más de calidad, un poquito más de exigencia, ya podríamos meternos en buscar algunos tiempos, podríamos meternos a hacer medias maratones, también igual, 3 meses tienes bastante para preparar una media, bien. Lo que pasa que claro, que prepararla, pero sí que tiene que estar más avanzado, aunque ya lleva más tiempo corriendo, evidentemente. Claro, ya empezó a buscar algunos tiempos y demás, ¿no? Y buscar unos tiempos, ya meternos por lo menos 5 días de entrenamiento, que podamos trabajar un poquito de calidad, un poquito de fuerza y bastante aeróbico, claro. Vale. Entonces ya de ahí pasamos del corredor medio al corredor experto, ya llevamos un tiempo entrenando, hemos pasado de la media a maratón. Incluso podríamos hablar en este tipo de corredor medio de pasarnos de 21 hasta 30, podríamos hacer tranquilamente en ese corredor medio. Sí. Ya de ahí yo no recomendaría, me iría ya a tener bastantes años, ahora lo explicaré. Si Vale. nos vamos al corredor avanzado, yo recomendaría que como mínimo llevara 3, 4 o incluso 5 añitos para meterse en una maratón. Hoy no tenemos, casi todo el mundo damos el salto de venga, voy, me meto en la maratón, me meto en una ultra. Eso tiene unas consecuencias a largo plazo, ojo, no a corto. A corto todo el mundo se encuentra bien, vamos y nos vamos metiendo, y hay gente, corredores avanzados, que yo algunas veces les veo los volúmenes por lo que me cuentan, porque a lo mejor yo no los entreno, pero veo los volúmenes y son barbaridades. Claro. Y luego viene lo que viene. Vienen lesiones, problemas físicos que después te dejan condenado, que no puedes hacer deporte, o que no puedes hacer carreras de casi algún deporte que ya no es de impacto y no te guste, y eso es un problema. Entonces, corredor avanzado, ya estamos en 5 días a la semana, incluso a lo mejor doblar alguna sesión. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Yo no soy partidario de doblar sesiones, a no ser que sea un corredor muy avanzado. Por ejemplo, en mi caso, a la gente que yo llevo, es muy raramente le doblo. Sí que le cruzo entrenamiento y sí que hago, en gente de ultra y de trail, sí que a veces le hago entrenamiento cruzado. ¿Vale? Hay algunos corredores míos que a lo mejor hago un entrenamiento cruzado en el mismo día, y me cogen bicicleta y me hacen un entrenamiento de carrera, pero ya tienen que llevar conmigo tiempo para yo ver las características que tienen por ese individuo, es decir, que yo conozco perfectamente al individuo ya. Vale. Y cómo va a reaccionar, y si va a tener, ¿cómo te diría? Eso le puede pasar factura, no le puede pasar factura, porque claro, si haces un entrenamiento de 3 o 4 horas y ahora tarda 5 días en recuperarlo, no vale. Prefiero hacer uno de calidad de 2 horas y que el martes, o sea, si lo hacemos domingo, que el martes podamos seguir entrenando. Claro. Y entonces, en cuanto a tiempo, de preparar, por ejemplo, una maratón o preparar un ultra. En un específico de maratón, si eres un corredor avanzado, ya vienes con una base, con 2 meses ya tendremos bastante, 2 meses, de 2 a 3 meses lo puedes preparar bien. Y específicamente lo que es el maratón. Y si ya pasamos a un ultra, ahí se puede ver varias opciones, porque si hablamos de maratón a lo mejor hablamos de asfalto, y si hablamos de ultra a lo mejor hablamos de trail. Entonces ahí puede ver... Ya sí que hago una identificación, y esto los que me conocéis, como en tu caso Antonio, que ya me conoce, suelo diferenciarlo y lo suelo expresar de esta manera. No podemos mezclar la chiva
ni las cabras. ¿Por qué? Porque si las mezclamos, estamos mezclando el asfalto y la montaña. Yo creo que son dos aspectos diferentes y a mí me gusta diferenciarlo mucho. En mi caso, yo siempre estoy hablando de lo que es como yo suelo trabajar. Entonces, siempre que tengo un corredor de ultra, no es la tónica, vaya a haber gente que corre el maratón y que después, es que estoy preparando una ultra. Eso es una equivocación bastante grave, porque los impactos que tiene sobre el asfalto son bastante potentes y necesitas una recuperación. La hagas tranquilo, o la hagas rápido, o la hagas a nivel medio. Siempre tiene una recuperación. Entonces, el ultra se prepara de otra manera. Y el trail, evidentemente. Entonces, más o menos un tiempo, unos 2 meses, hemos quedado en un 2-3 meses, dependiendo del individuo, puedes preparar una maratón. Específicamente, porque ya tiene que venir de una base. Claro, es un corredor avanzado. Bueno, pues, opinión, ¿eh? Esto es, cada maestrillo tiene su librillo. Efectivamente. Y entonces, opinión de José Luis Castro, esta es su opinión. Ahora vamos a seguir buscando a más entrenadores por aquí, a ver qué nos cuentan, ¿vale? Pues nada, darle las gracias y nos vemos ahora en un ratito. ¡Vámonos! Bueno, Fernando, entrenador de las escuelas deportivas de atletismo aquí de la parte de Sevilla, se mueve bastante y lleva ya unas cuantas escuelas deportivas. Vamos a preguntarle a él lo mismo que le hemos preguntado al señor José Luis Castro. Tema, corredores populares que se inician, por ejemplo, hasta un 10K, estamos empezando a correr. ¿Cuántos días a la semana deberíamos de correr y cuánto duraría ese programa para acercarnos a un 10K? Bueno, como tú comentas, vamos a empezar con los de iniciación, que son los de 10K, y en principio pues con 3 días sería suficiente a la semana. Sí que es verdad que partiríamos de una base. Evidentemente, si partimos casi de cero, pues habría que un poquito andar y alternar lo que es el andar-correr, ¿vale? Un poquito dándole base primero a las piernas. Y afrontar el 10K pues posiblemente sería real si lo hacemos durante una continuidad de unas aproximadamente 5 o 6 meses. 5 o 6 meses, empezamos en esto de correr y con 5 o 6 meses nos podemos enfrentar a un 10K disfrutando del 10K y sin tener tampoco unos objetivos de tiempo exigentes, sino terminando carrera y demás, ¿no? Exacto, evidentemente, sin tampoco exigirnos mucho al cuerpo. También es importante un control de, como digo yo, de la caja de cambio de nuestro motor, que es el cuerpo, y entonces pues sí, sería bueno un chequeo también como es rutinario, y después tu entrenamiento, ya te digo, con 3 días sería suficiente para empezar. Pasamos al corredor un poquito más avanzado. Ya llevamos un añito más o menos ahí corriendo nuestros 10K, hemos cometido todos los errores que se podían cometer en el mundo, ya los hemos pasado y ya estamos aprendiendo y cogiendo experiencia. Ahora nos vamos al corredor un poquito más avanzado, entonces ya hablamos de una media maratón o a lo mejor un poquito más, unas 30 kilómetros por ahí, un poquito más adelante. ¿Esto cómo lo tenemos que enfocar? Como tú comentas, pues bueno, ya tenemos un poquito los errores ya aprendidos y bueno, siempre teniendo, como hemos repetido a la iniciación, una base, ¿vale? Podemos afrontar una distancia más larga, ¿vale? Entonces tendríamos que tener en este caso una base buena de varias carreras de 10K. Incluso yo recomiendo que también se haga una un poquito más larga, casi de 15 kilómetros, y pues le tendríamos que meter quizás un día más, ¿vale? Ya estamos hablando de 4 días a la semana. Y sí, podríamos pues plantearnos el objetivo de una media maratón a un plazo de 6-7 meses. 6-7 meses, andamos rondando los 6 meses y ya vamos por 4 días a la semana. Todo esto no lo hemos dicho antes, pero con un especialista, con alguien que nos lleve los entrenos, que nos vaya controlando y que nos sepa dónde nos puede apretar y dónde nos tenemos que relajar un poquito, ¿vale? Avanzamos al siguiente paso y ya nos vamos a lo que es un corredor experto. No vamos a llegar al élite, pero llegamos a un corredor experto. O sea, ya vamos a manejando los 21, la media maratón, y vamos a dar salto hasta el maratón o un poquito más, o una ultra distancia. Entonces ahí, ¿cómo lo vemos? Pues ahí, como tú comentas, ¿vale? El saltito ese es otro escalón y eso pues hay que afrontarlo pues con sentido común, evidentemente. Ahora el caso es que tenemos que tener una buena base de media distancia, como tú has comentado, 20-21 kilómetros, dominarla
fácilmente. Y ahora sí, yo sí recomiendo, pues por lo menos hay que dedicarle 5 días, donde se incluye ya un poquito de gimnasio, ¿vale? Hay que un poco también esa musculatura prepararla, ¿vale? Mucho más exigentemente, y evidentemente esto exige por lo menos un año de preparación para afrontar una distancia tipo maratón o ya más larga. Esto es lo que tenemos, no podemos dar el salto desde 2 meses corriendo e intentar prepararnos una maratón. Hay que llevar su pauta y su entrenamiento y demás. ¿Se nos olvida algo? Bueno, pues nada, a entrenar y como tú dices, siempre bajo el asesoramiento de expertos que nos ayudarán siempre a llegar al objetivo. Eso igual como cuando vimos a José Luis Castro, lo volvemos a decir, cada maestrillo tiene su librillo y a lo mejor os encontráis con otros entrenadores que llevan otra manera de enfocar las cosas, que no quiere decir que sean ni mejores ni peores, cada uno lleva su librillo. Así que nada, esa es la opinión de Fernando, ¿vale? Nos vemos. Nos vemos. Gracias.